A raíz de una conversación que tuve ayer con una persona, evidentemente una persona, en torno al tema de la espiritualidad, me di cuenta de que en el momento en el que hablamos sobre este término, estábamos partiendo de conceptos muy distintos de lo que es la espiritualidad o a lo que esta palabra se refiere. Y me ha hecho pensar en... Voy a dejar de gesticular tanto porque la mesa se mueve como si fuera un terremoto. Y esa conversación me ha hecho pensar en cuál es el contexto desde el que yo entiendo la espiritualidad o cómo definiría este concepto. E inevitablemente, cómo el resto de gente a mi alrededor entenderá este concepto de la espiritualidad. Y lo primero que he hecho para ha sido meterme en la RAE, en la Real Academia Española, y buscar las definiciones tanto de la palabra espiritualidad como de la palabra espiritual y de la palabra espíritu, para intentar entender desde la perspectiva de la lengua castellana qué es lo que se entiende detrás, qué es lo que hay detrás de estos conceptos. Y las voy a poner aquí en pantalla, pero básicamente en espiritualidad vemos que se define como naturaleza y condición de espíritu, la mayoría de las cosas espiritualizadas o reducidas a la condición de eclesiásticas, la relación tan intrínseca que hay entre espiritualidad y la religión católica. La tercera definición es obra o cosa espiritual, y la cuarta definición, que también es muy interesante, dice conjunto de ideas referentes a la vida espiritual. Se define espiritualidad como un conjunto de ideas, lo cual es algo que recuperaré pronto, porque creo que la verdadera definición de espiritualidad está muy lejos de esto. Luego, como de la palabra espiritual, tenemos perteneciente o relativo al espíritu, también dicho de una persona muy sensible y poco interesada por lo material, y por último, canto religioso, bla bla, eso no nos interesa. En cuanto al término de espíritu, tenemos que es un ser y dotado de razón, con lo cual me pregunto, ¿cómo puede ser algo que no es material o que no existe en un plano material? ¿Cómo puede algo así estar? ¿Sobre qué se sustenta esa otra cosa? ¿Sobre qué estructura se sustenta la razón? ¿O se entiende la razón como un principio universal que no tiene ningún tipo de materialidad? No lo sé. En sí la definición me resulta muy poco aclarativa. Luego, la siguiente definición, que es alma racional, también me resulta un poco contradictoria, básicamente porque si hablamos del concepto de alma, tenemos que reconocer que desde un punto de vista racional no se sostiene. ¿Cómo justificas de manera racional que hay algo que está más allá de lo alcanzable, de lo que habita en lo inmaterial? Puedes crear una serie de argumentos que defiendan esta postura, pero puedes desmontarlos a través de la razón. El alma no es un concepto al que se llegue de forma racional, es un concepto al que se llega asumiendo una gran cantidad, una gran cuota de incertidumbre o de desconocimiento. También tenemos el que se define como principio generador de carácter íntimo, esencia o sustancia de algo. Aquí se entiende el alma como lo fundamental de las cosas, ¿no? Bueno, también me genera un poco de conflicto porque pienso, bueno, ¿y cómo puedes, dónde está eso? ¿Dónde está esa sustancia elemento de las cosas? Y es que, saliendo ya de estas definiciones, esta estructura o esta forma de entender la espiritualidad, el espíritu, el alma, está muy arraigada en nuestra cultura, que viene de una cosmovisión cristiana. Cuando nos limitamos a lidiar con los conceptos, nos tocamos con una pared, en la cual, en cuanto llegamos a ella, nos dicen, no, es que más allá de aquí no puedes pasar, esta es la definición que hay para esto habita en un plano que no es material y no puedes llegar a ello, no puedes comprenderlo porque está más allá de las palabras, está más allá de lo material, de lo que es perceptible. Partiendo de que todo lo que podemos percibir de alguna manera tiene que estar involucrado con nuestros sentidos, que son el gusto, la vista, el olfato, el oído, el tacto, y podríamos aquí también introducir el pensamiento como un sentido, porque al final también es un elemento que forma parte de nuestra construcción de la realidad. Teniendo en cuenta estos sentidos o esas puertas de acceso de la percepción, ¿dónde podemos encontrar el alma o el espíritu? O sea, si todo lo que experimentamos en vida al final viene por una de estas puertas de la percepción, ¿a través de cuáles entra el alma o el espíritu? Accedemos a través del pensamiento, a través de la emoción. O sea, de alguna forma, cuando hablemos de espíritu o de alma, tiene que haber una respuesta fisiológica, tiene que haber una base fisiológica en torno a la que se está produciendo ese concepto o ese fenómeno. Habrá también quien argumente que
como el alma o el espíritu son, efectivamente, ambos son conceptos y palabras, pero que apuntan a algo que está más allá de lo material, que no pueden ser percibidos directamente y que, de nuevo, necesitan un salto de fe. Se necesita confiar en estos conceptos y asumir que son reales, aun cuando no pueden ser experimentados. Pero si realmente no podemos llegar hasta ese punto de experimentación, si realmente directamente con ellos, con este alma, con este espíritu, ¿cómo podemos asumir que verdaderamente están ahí? ¿Y cómo podemos, al hacerlo, no estar cayendo en lo mismo que cae alguien que defiende ciegamente una ideología política, con una serie de ideas que no debe cuestionar porque asume que son así y que eso es lo correcto? Creo que esto es lo verdaderamente peligroso dentro de la espiritualidad, que se comprende, como se definía en la RAE, como un conjunto de ideas. Porque si nos ceñimos a las propias ideas, al final, en lugar de una espiritualidad, se convierte en un dogma, en una serie de convicciones acerca del mundo, pero que en lugar de acercarnos a experimentar o alcanzar un mayor grado de honestidad o de realidad, de ver las cosas con más claridad, nos está alejando y nos está poniendo muros. Y aquí es donde quiero introducir un pequeño giro en la forma de entender la espiritualidad y plantearla no como una forma de agrandar un sistema de creencias que al final inevitablemente va a chocar con los sistemas de creencias ajenos y, en caso de ser un sistema muy cerrado, va a repeler y va a privarnos de un aprendizaje. En lugar de ello, a entender la espiritualidad como una actitud hacia el mundo, hacia las cosas, una actitud de apertura, de investigación, casi con un matiz científico, un hambre de conocer, de investigar y de cuestionar, sobre todo de cuestionar, porque la verdadera espiritualidad es capaz de cuestionarse incluso a sí misma. Y de esta manera podemos interpretar la espiritualidad como un proceso más de construcción que de construcción. Y desde esa perspectiva podemos comprender la espiritualidad no como un proceso de añadir a lo que ya somos y de seguir creciendo, de seguir abarcando para que luego todo eso choque con lo que otra persona está abarcando, lo que otra persona ha crecido y todo su sistema de creencias, sino con poco a poco ir viendo más allá de estas capas de creencias, poco a poco ir acercándonos a vivir con un mayor grado de honestidad e ir reconociendo qué es lo que sabemos, qué es lo que podemos saber y qué es lo que no podemos. Y dentro de todo este proceso, pues mantenernos abiertos. Y esta forma de interpretar la espiritualidad como proceso de construcción o incluso de destrucción la expone con mucho acierto, desde mi punto de vista, Adyashanti, que es un autor americano, también es maestro zen, en un libro que se llama The End of Your World. Él, de alguna forma, pinta un proceso de la espiritualidad como el final de tu mundo, entre comillas, en el que poco a poco todo aquello que sostenía sobre cómo son las cosas debe ser cuestionado. Y no significa que vaya a ser permanentemente eliminado, pero si algo debe permanecer, debe ser revisado y debe ser desentrañado hasta su último elemento para realmente ver qué hay de verdad en eso que sostenemos, qué hay de verdad en esa creencia que albergamos en nosotros mismos. Y inevitablemente todo este proceso siempre nos lleva al mismo sitio si profundizamos en él lo suficiente, que es a la pregunta fundamental, antropológica, de ¿quién soy yo? ¿O qué soy yo? Y la cosa es que ante esta pregunta, en ocasiones nos puede ayudar a utilizar otros conceptos, añadir otros conceptos a la respuesta de quién soy yo, quizá para ver cómo nos relacionamos con ellos, pero fundamentalmente debemos saber que no podemos definirnos a través de esos conceptos. Para empezar, esos conceptos son posteriores a nosotros. Es la humana y la razón la que ha dado lugar al lenguaje, para empezar. De modo que, ¿cómo puedes definir lo que eres a través de algo que has creado tú? Algo que, digamos, que es una extensión tuya, pero no es algo que pueda abarcarte en tu totalidad. El lenguaje al final es un juego de signos que puede hacer referencia a una serie de cualidades, pero no puede definirnos fundamentalmente. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con esta pregunta? ¿Cómo podemos profundizar en quién soy yo? Sí, hay una parte que es la parte racional de observar la estructura de pensamiento con la que sostenemos estas distintas definiciones de nosotros mismos, y eso es imprescindible para empezar. Pero también hay otra forma de acercarnos a esta cuestión, que es la vía contemplativa o meditativa.
¿Y qué implica esta vía? Bien, pues lo que implica principalmente es no utilizar el pensamiento o la conceptualización para abordar esta cuestión, sino hacerlo recuperando lo que hemos mencionado antes, los sentidos, incluyendo el pensamiento dentro de los sentidos. ¿Y cómo se hace esto? Pues con la práctica de la meditación o con la propia contemplación, en la cual intentamos profundizar en cómo unos y otros sentidos están construyendo conjuntamente nuestra experiencia del momento a momento. Es decir, un ejemplo quizá un poco burdo sería cómo está afectando el dolor que tengo de la rodilla a mi estado de ánimo general. Observarlo de cerca nos enseña mejor cómo se están relacionando estas dos cuestiones, la cuestión del estado anímico y la cuestión del dolor, o cómo se relacionan estas sensaciones corporales que tengo con los pensamientos que están surgiendo ahora mismo. ¿Se alimentan? ¿Al revés? ¿Se neutralizan? Todo eso se puede vivir en tiempo real y uno, a través de la meditación y a través de esta observación detallada de los procesos orgánicos que están teniendo lugar en todo momento, comprende mejor cómo damos sentido a todo esto que ocurre. En resumen, que la meditación lo que nos da son herramientas o distintos enfoques desde los que observar lo que está ocurriendo dentro de nosotros para quizá comprender mejor o en mayor profundidad, con mayor amplitud, qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Y quizá parece que todo este tema de preguntarnos quiénes somos está muy alejado de la noción inicial de espiritualidad cuando hablamos del mundo, cuando hablamos de sistemas de creencias y demás, pero en el fondo está intrínsecamente ligado porque el cómo nos percibimos y el cómo percibimos al mundo están directamente conectados. Y es que el mundo no es de una determinada forma, el mundo es como nosotros lo vemos. No podemos hablar de una realidad sin hablar de nuestra percepción. La realidad es como la percibimos nosotros, esa es nuestra realidad. De modo que quién soy yo y qué es el mundo son dos caras de la misma moneda. Según entiendo yo, entiendo el mundo. Por eso esta pregunta fundamental no termina con uno mismo. Cuando nos preguntamos quién soy yo, esa investigación no termina con uno mismo, sino que abarca todo lo que podemos llegar a experimentar. Y este es el potencial que tiene la meditación, el potencial de profundizar más allá de las palabras en nuestro entendimiento de cómo la realidad se produce, se engrana, se construye momento a momento, y ver qué realmente es lo que parece o cuáles son los sistemas que sustentan algo que aparentemente era real y que resulta que tiene una mayor capa de realidad subyacente. La cuestión es que toda esta investigación o toda esta espiritualidad, si se vive desde el punto de vista conceptual, es muy y únicamente desde ese punto de vista, es muy fácil perderse en definiciones y quedarse estancado en un sistema de creencias que se solidifica y que se retroalimenta a sí mismo y que no permite la entrada de nueva información, convirtiéndose en un dogma. Y esto quizás es la manera que han tenido muchos de nuestros antepasados recientes de vivir la espiritualidad, como algo profundamente ligado a una serie de convicciones sociales y religiosas sobre cómo deben ser las cosas. Pero quizá nosotros, teniendo un poco más de distancia con esta realidad y acceso a más información y a más medios para formarnos, tenemos la responsabilidad de no caer en el mismo error y de no construir muros a nuestro alrededor de la manera que hicieron otras personas y que seguimos haciendo todos los días. De modo que la espiritualidad sin espíritu crítico, válgame la redundancia, es decir, sin cuestionamiento, en lo que se convierte es en un dogma.